Para mí una bendición compartir la palabra, en este caso del libro de Hebreos. Dios ha sido bueno hablándonos ya 3 prédicas hasta acá, y cada una ha traído una palabra, pienso, de Dios para cada uno de nosotros también. David nos ha hablado de los primeros 4 versículos de cómo Dios nos ha hablado en este tiempo por el Hijo, que al mismo tiempo es el creador de todo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, quien es el resplandor de la gloria de Dios, y hecho superior a los ángeles, desde que vino a hacerse hombre, Dios lo exaltó. Ahora en la Trinidad hay un hombre. Jesús es parte de la Trinidad y no es solamente Dios, es también hombre. Se ha hecho hombre el Señor. Luego nos ha compartido Alfredo Fernández sobre, en el capítulo 3, del llamamiento celestial del cual Dios nos ha hecho participantes. Y que este llamamiento incluye el poder separar la justicia de la impiedad, y cómo eso ha merecido la unción de Dios sobre su vida. Él como hombre ha sido un hombre ungido por Dios, que le ha permitido también que esa unción venga sobre nosotros. El Espíritu Santo está sobre aquellos que están dispuestos a distinguir entre el bien y el mal y se disponen para obedecer a Dios. Ahí viene la unción de Dios sobre nosotros. Qué importante ser fieles en este llamamiento celestial. Y también Francisco anoche compartió sobre no tener un corazón duro de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, el capítulo 3. Y cuán importante es tener cuidado con nuestra fe, proteger y alimentar nuestra fe, y no permitir que nuestra vida tenga gotera y vayamos perdiendo la fe, y no permitir que nuestro corazón se enfríe, se apague la fe en nosotros. Es imposible hacer un resumen detallado de todo lo que se ha compartido, pero al menos un recordatorio de lo que Dios nos está hablando. Y ahora vamos a ver a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Ese es el título de esta prédica. El Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y no va a ser una prédica expositiva en el sentido de limitarse a una porción, como generalmente hacemos. Esto va a ser algo temático que va a cubrir varias escrituras a través de todo el libro de Hebreos, porque en todo el libro está este tema. Es el tema principal del libro de Hebreos, el ministerio de Jesús. Y Dios lo ha designado a Él como gran sumo sacerdote para nuestro provecho, por causa de nuestra necesidad. El Señor Jesús no tenía necesidad de ser gran sumo sacerdote, porque no nos olvidemos que antes de hacerse hombre, Él era Dios y compartía la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, y no tenía necesidad ni de hacerse hombre, ni de hacerse sumo sacerdote.
Pero nosotros teníamos esa necesidad. A nosotros nos hacía falta un gran sumo sacerdote que pueda representarnos delante de Dios y pueda interceder por nosotros ante Él. Y vamos a ir viendo las características de este gran sumo sacerdote. Voy a volver a leer el capítulo 3, el verso 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La palabra nos llama a considerarle a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión no se refiere tanto a nuestra actividad como una vocación diaria, sino que se refiere a qué es lo que hemos creído y proclamado. Es una palabra muy importante porque se refiere a la decisión que hemos tomado de ser cristianos y a la proclamación de esto con nuestra boca, la expresión de nuestra vida diaria. Entonces, nuestra profesión puede decirse también nuestra confesión, que así es traducido en otras versiones. En el tiempo en que se escribió esta carta, el confesar a Cristo era sinónimo de persecución y a veces muerte. Era sinónimo de ser perseguido por el Imperio Romano y el despojo de todos sus bienes. Aún los que iban a visitar a los que estaban presos por ser cristianos, corrían el riesgo de que se les quiten sus bienes. Entonces, la profesión de Cristo, el profesar ser cristianos, el confesar ser cristianos, ya era un riesgo. Y no todos lo hacían. Muchos querían ser cristianos, pero no se atrevían a enfrentar el costo de perder sus bienes o ser perseguidos o ser echados al circo romano para ser devorados por las fieras. El ser cristiano tenía un costo muy alto. Y hoy en día, como el costo no es tan alto para nosotros, a momentos pareciera que los cristianos hemos perdido el aprecio, hemos dejado de valorar el ser cristianos, nuestra confesión por Cristo. Era a costa de la vida, pero saben, hoy en día Dios también sigue esperando de nosotros la misma entrega. Sigue esperando que el cristiano de hoy esté dispuesto a poner su vida por Él. Y para ayudarnos, Dios lo ha constituido a Cristo como gran sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión, de nuestro compromiso con Dios. Realmente, todo el propósito y el plan de Dios para con la humanidad está centrada en Cristo. Está centrada en el ministerio de Jesús. Todo trato de Dios con cualquier ser humano pasa por medio de Cristo, como David también nos compartió en la primera reunión. Jesús es el mediador de un nuevo pacto y a través de Cristo es todo trato de Dios con el pecador. Si vas a recibir perdón, es por medio de Cristo. Si vas a recibir reconciliación, es por medio de Cristo. Si vas a tener intimidad con Dios el Padre, es por medio de Cristo. Si la misericordia de Dios te va a alcanzar, es por medio de Cristo. Si vas a recibir la gracia de Dios en tu vida, es por medio de Cristo. Y fuera de Cristo no hay nada entre Dios y el ser humano.
Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y esto no es un asunto dogmático que los hombres estamos planteando. Este asunto lo plantea Dios mismo. Y vamos a ver un poco en detalle este sacerdocio de Cristo. Voy a leer varias escrituras a medida que vamos desarrollando esto. Y vamos a prestar atención qué hay para nosotros en este sacerdocio de Jesús. ¿Qué hay para ti? Porque esto es para ti. Es para todo creyente. Al final, hermanos, Dios no tiene nada que ganar con nosotros. Somos nosotros los que tenemos todo que ganar con Dios. Y si descuidamos nuestra relación con Él, tenemos todo que perder. El Señor no nos necesitaba, no nos ha creado por necesidad. Nos ha creado por amor, para deleitarse con nosotros y que nosotros nos deleitemos con Él. Pero no tiene necesidad alguna de nosotros. Nosotros sí tenemos toda la necesidad de Dios. Y Dios ha provisto a Cristo como sumo sacerdote para que esta relación se desarrolle. Empecemos en el capítulo 4 de Hebreos, el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Cuándo? Cuando el Señor ascendió de los muertos, resucitó de los muertos. Traspasó los cielos. ¿Para qué? Para llevarnos delante de Dios. Para presentarse como expiación por nuestros pecados. Traspasó los cielos y entró a la presencia del Padre. Como nuestra expiación, como el Cordero de la expiación. ¿Por qué usa esta palabra traspasó los cielos? Porque realmente antes del sacrificio de Cristo, los cielos estaban cerrados para el hombre. Los cielos no había entrada para nadie a la presencia de Dios. Y el primer hombre que entró delante del Padre fue Cristo. Después de hacerse hombre, fue el primero de la raza humana, si vale el término, que entró a la presencia de Dios. Jesús traspasó los cielos llevándonos delante de Dios, presentándonos delante de Dios. Hay dos exhortaciones en estos versículos que hemos leído. Dos versículos con dos exhortaciones. Dice, teniendo este gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Otra vez la palabra profesión se refiere a nuestra identificación con Cristo, a nuestra conversión, a lo que hemos proclamado con nuestra boca. Dice que el que cree en su corazón y proclama con su boca, alcanza salvación. Entonces, la primera exhortación es retener nuestra profesión. Lo que Dios te ha dado, lo agarres con uñas y dientes y no lo sueltes más. Tú agarres tu confesión, tu proclamación de cristiano
y no los sueltes por nada, porque tienes un gran sumo sacerdote que ya te ha presentado delante del Padre. Ya ha traspasado los cielos, llevándote a ti hacia Dios. La segunda exhortación, Jesús fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Y en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está el trono ahí y está abierto. Hay entrada ahora al trono celestial. Y la invitación es acercarnos confiadamente delante de ese trono. Aun cuando hay apertura, aun cuando hay acceso, si no hay confianza en tu corazón para acercarte delante del trono, de nada sirve. No te vas a beneficiar si no te acercas confiadamente al trono de la gracia, de la misericordia. Es un trono donde el que va a recibir tiene que acercarse. El que va a hallar gracia para ser ayudado en su vida. Dios, hermanos, no necesita socorro. Él está bien, gracias. Los que necesitamos un oportuno socorro somos nosotros, necesitados de Él. Y la palabra nos invita a acercarnos confiadamente, sin dudar, sin desconfianza, sin incertidumbre, acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está dispuesto a socorrernos. Dios está dispuesto a derramar su gracia sobre nosotros, pero nos invita a acercarnos a Él. ¿Cómo se acerca uno al trono de Dios? ¿Cómo? Orando, creyendo, con fe. No es un asunto que requiera un truco especial. No es un asunto que requiera dinero. No es un asunto que requiera una preparación. Es simplemente un asunto que requiere fe y confianza. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a encontrar misericordia. Vamos a hallar gracia porque Dios está dispuesto a socorrernos. La actitud de Dios, hermanos, no cambia. No es que un momento Dios está ocupado y ya no te puede socorrer. El Señor es el mismo, permanece igual. Su disposición con nosotros permanece igual para siempre. Dios no cambia en eso. Puedes estar seguro que te acercas confiadamente, no te va a defraudar. Ninguno que se acerque confiadamente al trono de la gracia va a ser defraudado por Dios. Es un Dios todopoderoso que no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por los recursos. Dios tiene todo lo que necesitamos para socorrernos. Aquel que se acerca va a hallar gracia y va a encontrar misericordia de parte de Dios. El capítulo 5, verso 1, compara a Jesús con los sacerdotes del pacto del Antiguo Testamento, que era por medio de Aarón, de la tribu de Leví. Compara a los muchos sacerdotes que ofrecían sacrificios, con Cristo, que es el único sumo sacerdote que ahora queda, y el sacrificio que Él ha hecho por medio de su mismo cuerpo. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando de esos sacerdotes de antes. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo ahí pararemos en el verso 6. ¿Quién le constituyó sumo sacerdote? Fue el Padre, por su iniciativa de él. Cristo aceptó, pero fue la iniciativa de Dios Padre. Y el autor de esta carta, de este libro, recuerda cómo el Hijo ha recibido esta palabra de Dios cuando le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está en el Salmo 2, el verso 7, que el padre le dice al hijo: yo te he engendrado hoy. Y el hijo dice: yo voy a publicar este decreto, lo voy a proclamar. Y después le declara: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, el verso 4. Ese vamos a verlo. El Salmo 110, verso 4. Este es un salmo de guerra. Empieza hablando: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de la lucha donde hay resistencia a Dios. El que resiste a Dios se constituye en enemigo de Dios. Y si nos constituimos en enemigos, finalmente Dios nos va a poner debajo de sus pies. En otras palabras, nos va a pisar, porque con Dios no se puede jugar. O te sometes a su autoridad o eres su enemigo. Y Dios quebranta a sus enemigos. Y luego en el verso 2, enviará de Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. El verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Alguna vez he compartido sobre este versículo cómo nuestro ofrecimiento a Dios expresa el poder de Dios en esta tierra. Dios expresa su poder y su autoridad por medio de aquellos que se ofrecen voluntariamente a Dios en la hermosura de la santidad. Así avanza el reino de Dios en la tierra. Luego el verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Dios lo nombra a Cristo sacerdote con juramento? ¿Por qué jura Dios? Imagínense lo que esto significa. Cuando a alguien no le están creyendo lo que está diciendo, dice: te juro, ¿no ve? Es una forma de afirmar que está diciendo la verdad. Ahora, Dios por lo general nunca jura, porque Dios siempre está diciendo la verdad. Y Dios no necesita
comprobar delante de nadie que está hablando la verdad. Entonces, ¿por qué nombra a Cristo sumo sacerdote con juramento? Lo hace, hermanos, por causa nuestra. Lo hace porque nosotros necesitamos esa certeza de que este sacerdote es sacerdote nuestro para siempre. Este no cuelga el hábito. Este sumo sacerdote no va a descansar a su casa. Nunca se viste de civil. Este sumo sacerdote para siempre no cesa en sus labores de sacerdote. ¿A favor de quién? A favor nuestro. ¿Quién se beneficia del sacerdocio de Cristo? Nosotros, los creyentes. Y Dios lo ha establecido con juramento para que en nuestro corazón nunca haya una duda si está el sacerdote de servicio o no. Cuando éramos católicos, bueno, yo era católico, dependíamos de que el sacerdote esté en el confesionario para confesarnos, ¿no ve? No sé si te ha pasado. Pero si no te fijas bien, puedes ir a confesarte al aire, si no está el sacerdote ahí adentro. Es bueno verificar que esté el sacerdote ahí. Y si alguna vez entras a la iglesia y estás necesitado y no hay sacerdote presente, vas a tener que irlo a buscar o a la sacristía o esperar a que venga. No así con el sacerdocio de Cristo. Él es sacerdote para siempre y nunca va a dejar de ser sacerdote a favor nuestro delante de Dios. Siempre podemos estar seguros que Él nos socorre. Él es el socorro de Dios para nosotros. Por medio de Cristo recibimos la ayuda de Dios para nuestra necesidad, cualquier necesidad, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Cristo es la provisión de Dios para nosotros. Necesitamos entender un poco por qué dice según el orden de Melquisedec. Melquisedec se nombra en Génesis 14:8. Abraham tuvo una guerra corta de una noche cuando 5 reyes vinieron y tomaron las ciudades de Sodoma y Gomorra y se llevaron a toda la gente cautiva con sus tesoros, el botín de guerra. Y entre ellos se llevaron al sobrino de Abraham, que era Lot, con toda su familia. Entonces Abraham, que no era un hombre de guerra, que no tenía ejército, dice, tomó a sus 318 siervos y fue a perseguir a estos 5 reyes que acababan de derrotar a 4 reyes de Sodoma y Gomorra y los alrededores. Imagínense, no pudieron contra esos reyes que tuvieron la victoria y se los llevaron cautivos. Y aquí viene Abraham, que no tenía gran ejército ni armamento, con 300 de sus yocayas, como decimos, fue a perseguir este ejército. Y Dios le dio una gran victoria. Léanlo, está ahí en Génesis. No podemos entrar en detalle ahora.
Dios le dio una gran victoria y rescató a toda la gente y a todo el botín y está volviendo ahí con toda esta gente y todo este botín. Y le sale a recibir el rey de Sodoma. El rey de Sodoma quería rescatar a la gente de su ciudad que estaba viniendo con Abraham. Él los estaba trayendo. Y antes de que entre en contacto con el rey de Sodoma, le sale al encuentro este personaje, el sacerdote Melquisedec. Y en el encuentro entre ellos no se explica cuánto duró, no se explica qué pasa con el rey de Sodoma mientras tanto. Le habrán traído una sillita para que se siente a esperar. Y Abraham tiene una comunión especial con este Melquisedec, que saca además pan y vino para compartir con él. ¿Les hace recuerdo algo o no? Ya sabemos quién es este Melquisedec. Es Jesús, ¿verdad? Y Abraham le entrega los diezmos de todo lo que estaba agarrando. El 10% de todo lo que tenía en sus manos. Esto es antes de que alguien hable de diezmos. Esto es antes de que Jacob se comprometa a darle a Dios el 10% de sus utilidades si es que Dios le libraba la vida. ¿Se acuerdan cuando tuvo ese sueño? Antes de eso, aquí Abraham le está entregando los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice a Abraham. Y dice la palabra que sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Entonces Melquisedec lo trata a Abraham como a su hijo. Lo bendice. Y Abraham recibe esa bendición. Y después Jesús, hablando de eso, dice, Abraham se gozó de ver mi día. Y los judíos decían, ¿cómo vas a decir que has visto a Abraham si tú no tienes ni 50 años? Jesús estaba refiriendo a ese encuentro que tuvo. Entonces, Jesús es proclamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de este Melquisedec se nos habla también un poquito más adelante, en el capítulo 7. Dice, este Melquisedec, el verso 1 de Hebreos 7:1, este Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Mas el verso 24, del mismo capítulo 7. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahí está la descripción de este sacerdocio de Cristo. Permanece sacerdote para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, quiere decir que nunca cambia. Este es un sacerdocio que no se transforma, no se adapta. Es un sacerdocio inmutable. Su sacerdocio no tiene necesidad de ser renovado. El otro sacerdocio arónico concluyó, tuvo un término. ¿Por qué Dios permitió que el templo en Jerusalén, donde se hacían los sacrificios, el templo que Herodes tardó 42 años en reconstruir, sea totalmente destruido por los romanos? No quede piedra sobre piedra, el año 70 después de Cristo. ¿Por qué Dios permitió eso? Dios lo permitió porque ahí terminó el sistema sacerdotal de Aarón, de la tribu de Leví. Se acabó el sacrificio de animales, porque ustedes saben, en la ley judía, un judío no puede recibir perdón de pecados si no hay sacrificio, si no hay derramamiento de sangre. Entonces, desde ese año hasta la fecha de hoy, el sistema religioso judío no puede recibir expiación por sus pecados, porque no ha habido ni hay más sacrificio de animales. Y ellos no están viendo a Cristo como el sacrificio por sus pecados. Así que no tienen forma alguna de recibir expiación. El asunto es serio, hermanos. Ponte en el lugar de los judíos. El asunto para ellos es muy serio. Y yo les aseguro que una de dos cosas van a pasar. O en algún momento van a destruir la mezquita de Omán, que está en el lugar del templo, para edificar su propio templo, o van a edificar delante de ese templo, que hay suficiente espacio. He estado por ahí y hay un patio gigantesco delante de esa mezquita donde se podría hacer el otro templo también. No sé qué es lo que va a pasar, pero algo tiene que pasar, porque los judíos están sin poder cumplir su religión, sin poder recibir expiación por sus pecados. El sacerdocio de Cristo nos permite ser salvos perpetuamente. Verso 25, 7:25. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestra salvación es perpetua porque su sacrificio es perpetuo. Nuestra salvación no tiene riesgo de terminarse porque su sacrificio es para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No puede haber duda en nuestro corazón, porque Dios nos presenta una seguridad, una certidumbre de salvación. Cristo es sumo sacerdote y salva perpetuamente, no salva por un rato, no salva por momentos. Su salvación es perpetua, para siempre, para los que creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Hijo permanece sacerdote para siempre, viviendo siempre para interceder por nosotros.
Si tú quieres saber qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre, está intercediendo por ti. Y esto tampoco es temporal. Dice viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la descripción de trabajo de Jesús ahora. Su descripción de trabajo es interceder por nosotros. Y la intercesión no es un asunto ligero. Es un asunto muy importante que trae la bendición de Dios a nuestras vidas. Trae la mano de Dios sobre nosotros. Dios está comprometido con tu vida y está escuchando la intercesión de Jesús todo el tiempo delante de Él. Dios no se cansa de escuchar la intercesión de Jesús. Y Jesús no se cansa de interceder por nosotros. Es una intercesión continua, permanente, todos los días, todo el tiempo, viviendo siempre para interceder por ellos. Con razón dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ustedes saben que el Señor Jesús cuando vino acá, se acercó a los pecadores, caminó con ellos, comió con ellos. ¿Se acuerdan de la acusación de los fariseos? Este come y bebe con los pecadores, no es santo. Sí era santo, pero estaba como hijo del hombre en una actitud de rescatar pecadores como tú y como yo. Pero ahora está ahí, ha traspasado los cielos y es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, si piensas que los cielos son sublimes, al lado de Cristo palidecen. Jesús es más sublime que los cielos. Él es la causa de los cielos. Si Jesús se bajara al infierno se volvería el cielo. Él es la causa de los cielos. El cielo es cielo porque Jesús está ahí. Más sublime que los cielos. El capítulo 6, el verso 17 de Hebreos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta palabra Melquisedec, hermanos, en toda la Biblia se repite 11 veces. Se repite 11 veces, de las cuales una está en Génesis 14, otra está en el Salmo 110, verso 4, que hemos leído. Y las demás veces, 9 veces, está en el libro de Hebreos. En el capítulo 5 se repite 2 veces, en el 6 una vez, que acabamos de leer, y en el 7 se repite 6 veces. En total 11 veces en la Biblia, 9 de las cuales están en el libro de Hebreos. Y ningún otro escritor de la Biblia hace mención a este detalle. Solamente el escritor de Hebreos se ha dado cuenta de este sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec, que es Cristo. Por eso pienso yo personalmente que el escritor de Hebreos es Pablo, porque es el único que ha recibido revelaciones directas de parte de Dios en este sentido. Dice que ha sido llevado al tercer cielo, donde ha recibido revelaciones que no les ha dado al hombre entender. Pero Dios le ha concedido a él eso. Y nosotros, hermanos, somos los beneficiarios de estas revelaciones. Debemos agarrarnos con uña y dientes de lo que Dios nos está mostrando, de lo que Él nos está hablando. Dios ha querido mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Quiere decir que su consejo no cambia, no se modifica. Y para mostrarnos esto ha interpuesto juramento. Está hablando de ese juramento con el cual hizo sumo sacerdote a Jesús. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios está poniendo delante de ti una esperanza. Es como una tabla de salvación y tú tienes que agarrarte con uñas y dientes. Tienes que agarrarte de esto que Dios está poniendo delante de ti. ¿Cuál es esa tabla, esa salvación? Es Cristo. Es el sacerdocio de Cristo. Ahí estamos completos, no nos falta nada. Ahí tenemos el oportuno socorro de Dios. Ahí tenemos la entrada a su trono. Ahí tenemos la gracia y la misericordia que Dios derrama sobre el creyente. Está a nuestro alcance. Tenemos que agarrarnos de esta esperanza. Hemos acudido para asirnos. Asirnos es agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos por segura y firme ancla del alma. ¿Saben lo que es el ancla, no ve? Es lo que frena y sujeta al barco en un lugar. Como los barcos están en el agua, si no tienen ancla, el agua los puede llevar de aquí para allá, una corriente, etc. Pero el barco que está bien anclado no se mueve, está firme. Es como el freno de mano en los autos. Necesitamos un ancla para nuestra alma, para que nuestra alma no sea sacudida por los embates que hay en la vida. Necesitamos una seguridad que nos mantenga firmes donde Dios quiere que estemos. Esa ancla, esa seguridad es el juramento de Dios. La promesa y el juramento. Dice, por dos cosas inmutables es la promesa y el juramento de Dios que Él nos ha dado para que nuestra alma no se mueva de esta certeza de que tenemos a Dios de nuestro lado, que ha constituido a Cristo como sumo sacerdote para socorrernos, para ayudarnos, para encaminarnos, para que no nos extraviemos, para que nuestra alma sea estable, para que no seamos sacudidos por nuestras emociones, de aquí para allá, por nuestros temores, por nuestras dudas, nuestras incertidumbres, que como humanos todos tenemos. Pero Dios nos ha dado una firme ancla para nuestra alma, de modo que seamos estables en Dios, que nos podamos apoyar en Él y no ser sacudidos por ninguna de estas circunstancias que a veces vienen en nuestra vida. Como decía Pancho ayer, ¿alguno de ustedes no tiene problemas? Por favor, alce la mano o pase aquí adelante para que nos saquemos la foto con él. Todos tenemos problemas. Unos peores que otros, pero todos tenemos problemas.
Y a todos nos parece que nuestro problema es el peor de todos. Pero para eso nos ha dado Dios esta firme ancla de nuestra alma. Vamos a tener la Santa Cena. Quiero leerles 2 porciones más. Una está en Hebreos 9, los versos 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acaba esta porción con una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En otras palabras, la sangre que Jesús ha derramado es para que nosotros podamos servir al Dios vivo. ¿Qué diferencia hay entre servir al Dios vivo y servir a un Dios muerto? Muy sencillo. El Dios muerto no se da cuenta de lo que hay en tu corazón. Pero para servir al Dios vivo necesitas tener una conciencia limpia. Y el único que puede limpiar conciencias es Cristo. Su sangre es la que limpia conciencias. Por eso podemos tener la certeza del perdón de nuestros pecados y eso nos hace personas con limpia conciencia. Ya no hay, Dios no recuerda más nuestro pecado pasado. Tenemos una conciencia limpia y solo así se puede servir a un Dios vivo. De otra manera no se puede. Sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son? Son los bienes celestiales. Los que está trayendo Dios para nosotros, para su iglesia. Las bendiciones de estar con Él cara a cara, de estar en su presencia. ¿O no te parece esa una bendición tremenda? Poder ver a Dios cara a cara, estar delante de Él sin cargo de conciencia, sin tener que escaparte de Dios. Dice que los hombres van a pedir a los montes que les caigan encima cuando sientan la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos entrada a su presencia para poder disfrutar la presencia de Dios. Cuando entró por su propia sangre delante del Padre al lugar santísimo, obtuvo eterna redención. ¿Qué quiere decir esto? Es una redención que nunca deja de ser efectiva. Somos redimidos por la eternidad. A ver, agarra esto si tu cerebro te alcanza. Ha obtenido eterna redención. Nunca más necesitas otra redención por tus pecados. La redención de Cristo es para siempre. Necesitamos arrepentirnos. Gloria a Dios. Necesitamos arrepentirnos y pedir perdón cada vez que ofendemos.
pero nuestra redención es eterna porque Cristo la ha obtenido. La última porción está en Hebreos 10, versos 19 al 25. Así que hermanos, Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Del día de la venida de Cristo. Y cuanto vemos que se acerca ese día, tenemos que exhortarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, y acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, al trono de la gracia. Mantenernos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que prometió. Nuestra certeza, hermanos, nuestra seguridad, no viene de nosotros mismos, viene de Dios, que nos ha dado seguridad y certeza con juramento, para que no haya duda de que hay un cambio en Jesús, para que no haya duda de que la promesa de Dios es firme, para que en nuestro corazón no tengamos ninguna incertidumbre con respecto al socorro que Dios nos da en Cristo. Este es nuestro gran sumo sacerdote, es hecho sacerdote para siempre. Ha obtenido redención eterna para nosotros y podemos tener esa confianza y certeza de que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca va a mirar a otro lado. Está intercediendo siempre por nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie.